Buenos días, tomen asiento. Buenos días. Problema de... Sí, pero el asunto es que... Pues, siempre creo que sí. Yo creo que sí. Ya, no se preocupe. Buenos días nuevamente. Retomaremos un tema que quedó pendiente el día de ayer. Vimos la estructura y todo lo más, la división del sistema nervioso, tanto central como periférico. Y esto, digamos, sobre todo, como se habrán dado cuenta, está en relación a la función que cumple. Claro que tiene un origen embriológico.
las vesículas encefálicas, etc. Entonces, y se utiliza esa terminología, tanto la terminología anatómica, pero también la embriológica, y ahí aparecen los nombres, ¿no? Mielencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo, cosas así, pero que tienen una función, no una función, sino varias funciones, pero que son determinadas, ¿no? En conjunto. Entonces, eso es lo que hay que, digamos, considerar cuando se habla de las estructuras. Ahora, en términos generales, eh, la función principal del sistema nervioso en general es procesar información, ¿no? Esto para dar lugar a una respuesta adecuada. Nosotros continuamente recibimos estímulos y damos respuesta. Y quien procesa esos estímulos es el sistema nervioso para organizar esa respuesta, sea tanto vegetativa como de relación consciente, etc. Y hay dos tipos de células que trabajan en el sistema nervioso. La que procesa la información, que vendrían a ser las neuronas, y aquellas que le dan todo el sustento, que vendrían a ser las células de la neuroglía. Ahora bien, debe haber un diseño sobre el cual el sistema nervioso funciona, hablando de un diseño fisiológico, no tanto ya orgánico. Como mencionamos, si nosotros actuamos en función a estímulos, entonces debe haber órganos receptores de los estímulos, un sistema que lleva toda esta información hacia el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene que tener un centro de procesamiento, procesa y da la orden. Y por lo tanto debe haber una vía por la cual sale esa orden hasta un órgano efector que ejecuta la orden. Entonces tenemos varios elementos en la respuesta que damos, ¿no? Y esa respuesta, si hablamos de un sustrato orgánico y fisiológico, es el arco reflejo. El arco reflejo es el que nos permite entonces captar y responder. Y para eso, el arco reflejo tiene sus elementos. Yo creo que eso también ustedes ya como que lo van conociendo. Necesita un receptor, alguien que capte el estímulo. Puede estar en la piel, ¿no? Como acá, entonces serían receptores interoceptivos, exteroceptivos. Exteroceptivos, ¿no? Porque viene de la parte externa. Puede ser de la parte interna, sí, están los propioceptivos, interoceptivos también. Ahora bien, entonces, y luego de esto que capta, el receptor transduce el estímulo en estímulo nervioso y lo lleva hacia el sistema nervioso. ¿Cómo se llama esta parte? Vía aferente. Llega al sistema nervioso y acá debe haber un centro que procesa la información, ¿no? Si hablamos de un arco reflejo simple, por ejemplo, como el que usualmente tenemos, ¿no? Un hincón en la piel, inmediatamente hacemos esto. Entonces, la información no necesariamente tiene que llegar a todo el sistema nervioso, sino a un determinado nivel. Acá nos ponen el ejemplo a nivel de la médula. Entonces, a este nivel, esta célula que se ha estimulado lo que va a hacer descargar, sea de manera directa o por interneuronas, a otra neurona que es más bien la vía aferente. Y esto va a hacer que salga la orden por la vía aferente hasta el órgano efector y el músculo se contrae, ¿no? Es lo que sé. Es un arco reflejo, entre comillas, simple, ¿no? Una respuesta simple. Pero también tenemos reflejos o arcos reflejos que son más complejos y que significan que las respuestas también son más complejas. Lo que hemos escrito acá es un arco reflejo simple. Pero imaginémonos cuando uno se tropieza, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente va a dar una respuesta. ¿Cuál es el estímulo? El desequilibrio, la pérdida de equilibrio. Ese es el estímulo. ¿Cuál es el receptor?
¿Cuál es el receptor? El vestíbulo. Claro, estamos caminando, nos tropezamos y se pierde el equilibrio porque no se sigue el trazo que se estaba señalando. Entonces, informa rápidamente que está cambiando, se está perdiendo el equilibrio. Claro que también está la sensibilidad propioceptiva, porque hemos sentido el golpe cuando hemos tropezado y todo el organismo ha sentido. Eso es propiocepción. Y entonces la información ha sido captada, el estímulo ha sido captado no por un solo receptor, sino por varios. Y entonces esta información va por las vías que cada una de estas, una vez procesada por el receptor, llega al sistema nervioso. Los vestíbulos tienen su propia vía. ¿Cuál es? Octavo par craneal, rama vestibular. ¿Cierto? 1. La propiocepción. ¿Cuál es su vía? Claro, la vía propioceptiva, pero también tiene fibras. Entonces, las fibras propioceptivas llegan. ¿A dónde llegan? A médula. Y de médula luego tienen que subir. ¿Quién integra toda esa información que le vino del vestíbulo y de la sensibilidad propioceptiva? Porque estamos sintiendo que nos caemos, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a hacer cuando uno tiende a caer? Rápidamente, con los ojos buscamos un punto de referencia y ponemos la mano, ¿no es cierto? Es lo que hacemos. Entonces, pero necesitamos información. ¿Quién integra toda esa información? Cerebelo. El cerebelo es el que va a captar esa información, va a integrar. ¿Llega la propiocepción al cerebro, la vía propioceptiva? Sí. ¿La sensibilidad vestibular llega al cerebelo? Sí. Y el cerebelo capta, procesa la información. Y entonces ahora va a dar la respuesta. Pero para dar la respuesta, ¿qué cosas del cerebelo? Se comunica con otras vías. Por ejemplo, con la vía visual. ¿Para qué? Para ordenar a los músculos externos del ojo a enfocar un punto de referencia. Una vez que se tiene ese punto de referencia, va a captar por la vía visual y va a llegar al cerebelo nuevamente, va a llegar, porque esto es inclusive instintivo, no, la corteza inclusive no participa, porque si la corteza participara, la corteza va a pensar, y si piensa, es tarde. Es tarde. Entonces, no, la corteza inclusive no va a participar, pero el cerebelo sí y los núcleos que están en la base para coordinar los movimientos y salga el movimiento. Y entonces viene la vía eferente, pero miren, viene a través de una vía. La respuesta ya está siendo dada por los movimientos de los globos oculares. ¿Quién ordena a los músculos extraoculares? ¿Quién gobierna? Tercer par craneal, sexto par craneal y el patético cuarto par craneal. Esos son los que están ordenando para que el globo ocular pueda moverse y enfocar. Cuando enfocamos, ¿quién es el encargado de enfocar? Ya estamos hablando de músculos internos. ¿Cuál es ese músculo? Músculo ciliar, porque tiene que graduar la convexidad del cristalino para que podamos enfocar. Y eso viene el estímulo y nuevamente es procesado y llega al centro visual. Claro, si lleva la corteza hasta aquí, sí, estamos siendo conscientes, pero va a haber otra vía que se va a quedar en los núcleos del tronco encefálico y del mesencéfalo, de donde salen justamente las ramas o los nervios motores que mueven el músculo extraocular y tienen conexiones con otros centros.
¿Tienen conexiones con el vestíbulo? Sí, pero no directamente entre ellos, ¿no? Eso es para la médula, la vía vestíbulo espinal, por ejemplo, ¿no? Que sí va a funcionar cuando ya salga la orden, esto del cerebelo, pero tienen conexiones arriba, de tal manera de que la respuesta, como estamos viendo, va a salir por varias vías y es compleja. ¿Y quiénes son los órganos efectores? Músculos, ¿no? Que vamos a hacer de que, digamos, pongamos la mano y nos podamos proteger. Es mucho más complejo. Esa es una respuesta, es una respuesta. ¿Hay un arco reflejo? Sí hay un arco reflejo, pero es complejo. Otro ejemplo. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Quieren ser médicos. Les tocó hacer el curso de fisiología. ¿Cuál es el estímulo? No, la clase es el elemento que necesitan, pero ¿por qué están acá? Debe haber un estímulo. Cuando hemos dicho tropezamos, el estímulo es el tropezón y la pérdida de equilibrio. Ese es el estímulo. Lo comprendemos todo, pero yo les pregunto, si todo es respuesta a lo que damos, la conducta está definida por la respuesta, ustedes están acá ahora, es una conducta, están dando una respuesta. Pero la pregunta es, ¿a qué estímulo? ¿Por qué están acá? Es una conducta. Claro, están acá por el estímulo, porque si no saben, les ponemos cero. No, ese es pasajero, pero quiero algo más. Ustedes están acá porque tienen un estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? Ustedes mismos se han puesto de que quieren ser médicos. Ya, entonces van a hacer todo lo posible y van a soportar toda la tortura que se les dé hasta lograrlo. ¿Sí? Entonces, es una conducta que van a ir desarrollando y que no solo van a hacer en un día, 2 días, una semana, años lo van a hacer. El estímulo es que quieren ser médicos. Pero ese estímulo, ¿de dónde les vino? Claro, de la propaganda, de la exigencia a la familia y ustedes mismos, ¿no? Y entonces lo que hacen es decidir ser médicos. Es un acto volitivo. Intención. ¿Nacido de qué? De los deseos. Nacido de la voluntad. De uno mismo. Ese es el estímulo. Claro, ya no es el estímulo que estamos pensando, el tacto, el dolor, el estímulo físico. Funciona todo, pero uno dice, la conducta humana entonces debe responder a un estímulo, sí. ¿Qué es lo que quieres en el ser humano? ¿No? Entonces, los actos volitivos nacen de deseos interiores que tenemos. Y eso está en el cerebro, lóbulo frontal. Allí está, ahí nació la idea, quiero ser médico, ya, y bueno, pues tengo que dar respuesta. Tengo que postular, tengo que matricularme y todo lo demás. La respuesta es compleja y prolongada. No es rápido. ¿Aquí hay un arco reflejo? Sí hay un arco reflejo, pero no tan simple como lo estábamos mencionando con el dedito que nos hinca. Es mucho más. Entonces, sí, nosotros respondemos a estímulos y todo el sistema nervioso responde a esos. Pueden ser externos, como los ejemplos que hemos puesto, pero pueden ser también internos. Y respondemos, ¿no? Y la respuesta, dependiendo del estímulo también, es más compleja. Por eso dice, la respuesta determina conducta. Para términos fisiológicos que hacemos cuando nos hincan el dedo y retiramos, esa retirada, la flexión, es una conducta para nosotros. Simple. Y lo que ustedes están haciendo acá ahora, asistiendo a clases, todo, y la forma como lo van desarrollando, es una conducta también. Pero mucho más compleja, obviamente, que les permite responder. Entonces, en base a eso, el sistema nervioso está trabajando. Cuando no trabaja, cuando simplemente estamos dormidos, ahí no hay estímulo. Pero no nos engañemos.
cuando estamos dormidos sigue trabajando el sistema nervioso. Ese centro integrador está procesando todas las señales que le vino durante el día y los está ordenando. Entonces, cuando despertamos, sí, a veces cuando uno se duerme está como todavía pensando qué es lo que voy a hacer y al día siguiente se despierta. El hecho que haya descansado y le haya dado oportunidad al sistema nervioso a que procese, como que dice, ya puedo hacer esto, ¿no? Como que ya tiene una solución. Por eso, aunque no se crea, necesitamos dormir. Ya veremos el tipo de sueño, todo, pero hay un tipo de sueño que le llamamos el REM, donde el sistema nervioso trabaja, parece que está consciente, pero le permite procesar toda la información que en el día se ha absorbido, ha tenido, y nos permite entonces, por lo tanto, estar más lúcidos, más coordinados en las respuestas que damos. Si no dormimos, y eso se van a dar cuenta, la persona no tiene buen humor, está irritable, no piensa bien, y eso sucede. Por eso siempre hay unas horas a dormir. Pero claro, esa es la fisiología todo. Pero la necesidad muchas veces nos hace que cuando somos estudiantes, inclusive no dormamos. ¿Cierto? Se va de largo. Y se nota la conducta de la persona cuando no ha dormido. Entonces, se le ve, ¿no? Dice, ¿has dormido? Puede decir que sí, pero sus ojitos, todo clarito delatan que no ha dormido. Entonces, el centro integrador, que es el sistema nervioso, procesa informaciones simples, físicas, si ustedes quieren, pero también hasta estímulos que son bastante complejos y que al final determinan una respuesta, y esa respuesta es la conducta. Esta partecita es la que nos faltaba el día de ayer. Ahora con esto nos vamos al otro tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, sí. En el ejemplo que puso de la clase, ¿quién era el estímulo? No lo vi. Están acá. Ya, el estímulo, si quieren, tengo que ir a fisiología. ¿Por qué? Porque necesito saber. No, lo estoy poniendo así de bien. Ese es su estímulo. Entonces, eso ha hecho que se despierte, lo ha conceptualizado y su respuesta es venir hasta acá. Ha tenido que caminar, tomar la forma que ha llegado, estar sentado ahí, ¿no? Escuchando. Esa es toda la respuesta que está dando. Y para eso hay, hay varias estructuras que están permitiendo que vendrían a ser los órganos efectores. Todo el aparato locomotor que ha venido para acá, ¿no? Lo que está usted escuchando, lo que está oyendo, todo eso, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? En este caso, no es un estímulo externo, es un estímulo interno. Es un estímulo de deseo que quieren, interior, y entonces eso le permite, o eso determina que esté acá, en este momento, ¿no? Escuchando o participando en la clase. Bien, veamos esta otra parte. Bien. Tocaremos algunos temas que ya son netamente de organización y de respuesta que tiene el sistema nervioso. Para ello, obviamente, el sistema nervioso tiene células, ¿no? Que permiten su función, y también esas células trabajan en función a diseños moleculares que se han ido desarrollando, ¿no? Empezaremos por esta parte, ¿no? ¿Qué células tiene el sistema nervioso? Dos tipos de células. Las neuronas, que transmiten el impulso eléctrico, químico, que finalmente procesa la información. Las neuronas, por sí solas, una neurona, no procesa información. No hace nada. Tiene que estar unida con otra neurona o con otras neuronas y formar una red. Entonces, ¿podemos decir que la unidad funcional y que procesa la información es la neurona? Sí, lo decimos, porque es necesaria la neurona. Pero para que funcione,
necesitamos varias neuronas conectadas, formando redes, formando engramas. El engrama vendría a ser la unidad funcional. Ahí hay 2, 3 neuronas que sí procesan la información. Una neurona solita no lo hace, ¿no? Y las células que dan sustento a las neuronas, que son las células gliales, ¿no? O las glías, brindan el soporte, nutrición, protección y aislamiento estructural de las neuronas. Empezamos con las células de la glía, ¿no? Ya las hemos ido mencionando anteriormente, ¿no? Están los astrocitos, ¿no? Que pueden ser protoplasmáticos o fibrosos. Los protoplasmáticos en el sistema nervioso central y en la sustancia gris, perdón, y en la sustancia blanca los astrocitos, ¿no? Están los oligodendrocitos, la macroglía. Ahora bien, si empezamos con los astrocitos, son células gliales estrelladas, ¿no? Por su forma que tienen. Sí se derivan del neuroepitelio, en el tubo neural, a partir de células precursoras radiales, que se les denomina así, ¿no? Esto después de que se han producido inicialmente las neuronas. Sus funciones cumplen funciones de soporte, ¿no? Soporte vital, regulación metabólica, aporte de glucógeno, por ejemplo, homeostasis iónica, mantenimiento, por ejemplo, de las concentraciones de potasio, y también forman parte de la barrera hematoencefálica, ¿no? También tienen la función de modular la sinapsis, la conexión entre células. Y también tienen que ver con la reparación del sistema nervioso o del tejido nervioso después de las lesiones. Se clasifican dos tipos, aparte de su ubicación y forma. Las de tipo A1, neurotóxicos, y A2, que son neuroprotectores. Esto se ha hecho esta clasificación debido a qué? A que cuando hay un trauma cerebral, un accidente, un TEC, por ejemplo, el sistema nervioso, claro, viene la lesión y viene el proceso inflamatorio, y entonces los astrocitos y otras células proinflamatorias, la microglía, empiezan a funcionar. Y hay un proceso inflamatorio. Pero resulta que hay cierto tipo de células, como los astrocitos, que más bien, en el afán de controlar el daño, al contrario, causan más daño. Y eso son las tipo 1, que se le llaman los neurotóxicos. Y las otras que son tipo A2, sí, más bien son neuroprotectores y que participan sobre todo en la reparación. Por eso, hoy en día, cuando hay un TEC grave, se le induce el coma al paciente o a la persona. ¿Para qué? En la intención de apagar al sistema nervioso, que no funcione. Porque si funciona, el daño puede ser mayor. Entonces, ¿qué se hace? Que se llama coma inducido. Y queda detenido. Entonces, tratando de que esta reacción no sea muy intensa y por lo tanto no agrave ya la lesión que se tiene. Dentro de las funciones de los astrocitos, como mencionamos, mantiene la homeostasis extracelular, regula el pH, eso significa que maneja los hidrogeniones y todo lo demás, el equilibrio iónico, la osmolaridad, ¿no? Esto hace que proteja el microambiente de la neurona. Tiene el soporte metabólico. Y las células, los astrocitos, captan la glucosa de la sangre y procesan la glucosa y se le hasta lactato y ponen a disposición el lactato a las neuronas. En buena cuenta, las neuronas no captan la glucosa, pero la neurona necesita energía. ¿Quién se lo brinda? El astrocito, pero no le da glucosa, le da lactato. Y la neurona utiliza el lactato, ¿no? Regula la sinapsis. Claro, hay una sinapsis tripartita. Usualmente hablamos de la neurona presináptica y la postsináptica, ¿no? Y el neurotransmisor.
Se libera el neurotransmisor de la neurona presináptica, la neurona postsináptica tiene un receptor, entonces es la comunicación. Claro, esa es una visión bien simple, como si fuera que enchufamos, ¿no?, un cable. Es mucho más complejo, porque aparte de que vamos a ver acá que también hay algunas consideraciones, los astrocitos no liberan neurotransmisores, pero sí liberan neuromoduladores. De tal manera que la sinapsis queda modulada, ¿no? Entonces, no es como que pasa la corriente nada, sino que va a ser acá modulado y puede intensificar, prolongar la señal, ¿no? Entonces, sí participan los astrocitos en la sinapsis, pero de una forma de regularla. No es que, digamos, dependa de ella la sinapsis. Caso contrario, los astrocitos ya participarían en el proceso de la información y ellos no participan. Mediante neuromoduladores mencionamos como el ATP, la D-serina, ¿no?, y también son los encargados de liberar el exceso de neurotransmisores, no solamente el glutamato, ¿no? Cuando se libera el neurotransmisor, es una parte nomás lo que llega a la postsináptica. El resto queda en la hendidura y el astrocito se encarga de retirarlo, porque si quedara aquí, estaría haciendo más estímulo. Entonces tiene que ser retirado, ¿no? Forma la barrera hematoencefálica, los pies de los astrocitos, que se llaman sus prolongaciones, ¿no?, vasculares. Envuelven a los capilares y regula, por un lado, regula el flujo sanguíneo y también el pasaje, ¿no?, formando entonces la barrera hematoencefálica. Como mencionamos, ¿no?, una respuesta a lesiones, responden hay una astrogliosis. En enfermedades o lesiones se activa, ¿no?, hay una reactivación convirtiéndose en tipo A1, proinflamatorios, dañinos, citotóxicos. O se pueden convertir en neuroprotectores o reparaderos, que vendrían a ser los del tipo A2. Bueno, este es el resumen, ¿no? Y acá está lo que mencionamos. Esta es la neurona, este es el astrocito, es el que ha captado la glucosa desde la circulación, lo ha procesado y le provee de lactato a la neurona. Las otras células están en las células tentaculares, los oligodendrocitos, que dan soporte, producen la vaina de mielina, ¿no?, que aísla los axones. Es lo que hace. Ahora bien, los oligodendrocitos, como están aquí, un oligodendrocito une, o mejor dicho, está fijado o envuelve a varios axones, ¿no?, 2, 3 axones. A diferencia de la célula de Schwann, que también tiene la misma función, pero un axón necesita varias células de Schwann, dependiendo de la longitud del axón. Entonces, aquí tenemos el oligodendrocito que estaría en el sistema nervioso, ¿no? Si las envolturas forman un tubo que rodea el axón y lo protege. Ahora bien, la envoltura que hacen los oligodendrocitos dejan también algunos lugares descubiertos, ¿no?, que se denominan los nódulos de Ranvier. Ahora bien, son prolongaciones que se enrollan muchas veces sobre el axón y producen capas de mielina. Las células de Schwann más bien dan soporte a axones y producen también mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Ambos tienen el mismo diseño, ¿no? Acá está una envoltura del nervio. Claro, podría ser un oligodendrocito si estamos en el sistema nervioso, o varias células de Schwann si estamos en el sistema nervioso periférico. Pero tenemos el mismo. ¿Qué cosa tenemos? Mielina, ¿no? Y ciertamente muchas neuronas poseen una vaina de mielina y una es la protección, ¿cierto?, del axón. 2 es favorecer el impulso nervioso. Se entiende que si una fibra nerviosa tiene envoltura mielina, es más gruesa que aquella que no lo tiene.
porque hay dos tipos de axones, diríamos, ¿no? Con los que tienen mielina y los que no tienen mielina, ¿no? Entonces, bien, ¿quién conduce más rápido? Los que tienen mielina, porque el impulso va a ser de manera saltatoria, y entonces llega más rápido. Y los que no tienen mielina, más bien el impulso va a tener que viajar a lo largo de todo el axón, ¿no? Entonces es más lento. Conclusión. Mientras más grueso es el axón, su velocidad de conducción es mayor. Mientras más delgado es, inclusive ya no tiene mielina, es amielínico, entonces su conducción es más lenta. La pregunta es, ¿los axones motores somáticos serán mielinizados? Los axones de las neuronas motoras somáticas son mielinizados o no mielinizados. Sí, porque el movimiento tiene que ser rápido. Son mielinizados y son gruesas. Las neuronas motoras vegetativas son mielinizados o no mielinizados. Son amielínicos, no tienen mielina. ¿Por qué? Porque su orden viaja lento. Entonces, que sea mielinizado y la capacidad de conducción del impulso nervioso depende de la función, ¿no? Y entonces hay esta clasificación. ¿Qué cosa es la mielina? Bueno, es una cubierta que aísla eléctricamente al axón, aumentando la resistencia, cierto, ¿no? Pero lo que sucede es una menor pérdida de señal de conducida por el sistema saltatorio y por lo tanto hay mayor velocidad de conducción, ¿no? Y esto a través de los nódulos de Rambier. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos fibras que son mielínicas y fibras que son amielínicas. Y acá nos ponen el esquema, ¿no? Esos son la vaina mielínica, ¿no? En un axón y la conducción. Mientras en las foras aquí sería una fibra amielínica. Ahora bien, ¿en qué consiste la mielina? Son fosfoesfingolípidos, ¿no? Y el más abundante es la esfingomielina, ¿no? O esfingosina, que también se le domina, ¿no? Y es la que más abundan en las vainas de mielina. Ahora bien, son compuestos complejos, ¿no? Y que están también formando parte de este fosfoesfingolípidos, la esfingosina, como mencionamos, ácidos grasos, ácido fosfórico, fosfatos, la colina, ¿no? Todo esto es una esfingomielina, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, esta envoltura, ¿no? Que, como dijimos, permite la protección, por un lado, del axón, y segundo, la conducción, puede ser blanco de algunas enfermedades, sí, que les la denominamos como enfermedades desmielinizantes. Y hay dos ejemplos, ¿no? La esclerosis múltiple, que se produce a nivel del sistema nervioso, que es una enfermedad crónica, progresiva, y el síndrome de Guillain-Barré, que se produce a nivel del sistema nervioso periférico, que es agudo, rápido. En ambos lo que sucede es que el sistema inmunitario, por alguna razón, ataca a la mielina, la destruye. Y entonces el nervio queda dañado. La conducción se altera, se pierde, ¿no? Entonces, aparte, digamos, tiene esa connotación. Si las vainas de mielina son blanco del sistema inmunitario, ya que tenemos estas enfermedades. Ahora, hay otra función más que tienen las vainas de mielina, en este caso los oligodendrocitos, las células de Schwann. ¿La neurona se reproduce? No. ¿Pero podemos tener lesiones de los nervios? Sí. Si el cuerpo neuronal persiste y el axón ha sido dañado, ¿no?, se puede regenerar. El axón se regenera. Las dendritas también pueden regenerar.
Creo que las dendritas no tienen mielina, no son mielinizadas, solo el axón. Sí se puede, pero para eso necesita el lugar. Esas envolturas de los oligodendrocitos, células de Schwann, son como espacios y que le permiten entonces, desde una neurona que está regenerando el axón, poder crecer el axón. Y sí, ¿cuántas veces hemos tenido lesiones? Y bueno, no sé si ustedes, pero por ejemplo hay fracturas, ¿no? Y de hecho se rompen nervios, se lesionan. Y tal vez por un tiempo no puede mover, ¿no? Entra a, digamos, primero el tratamiento y luego la fisioterapia. Lo que hace la fisioterapia es estimular nuevamente el crecimiento y nuevamente la conexión, ¿no? Y entonces se recupera movimiento todo. Pero si se dañó el cuerpo neuronal, ahí sí más bien ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Claro que también estamos hablando de niveles, porque una fractura de la médula, ahí sí, la médula no se repara. ¿Por qué? Porque destruye cuerpos neuronales, núcleos. Y ahí sí ya no hay manera de conectarlo, ¿no? Y lo que mencionamos, la velocidad de conducción de la fibra nerviosa depende si es mielinizada o no mielinizada. Y depende del grosor. Y aquí vemos ejemplos, ¿no? Las fibras de tipo A, que son mielinizadas, y estas serían las más gruesas, las alfa, por ejemplo, su diámetro es de 12 a 20 micrómetros y velocidad de conducción es de 70 a 120 metros por segundo. El tacto, las fibras tipo A beta, tacto presión, por ejemplo, de 5 a 12 micrómetros de grueso, su velocidad de conducción de 30 a 70 metros por segundo. Y hasta que entramos, por ejemplo, a las fibras tipo B sinápticos, que su diámetro es menos de 3 micrómetros, pero miren, su velocidad de conducción es de 3 a 15. Y los amielinizados, ¿no? Que son otro tipo de fibras, su diámetro es 0.4 a 1.2 micrómetros y su velocidad de conducción es 0.5 a 2 metros por segundo, mucho más lento. La respuesta que da el sistema nervioso vegetativo son lentas, el somático son rápidas, ¿no? Entonces de ahí que, digamos, tengan las diferencias en capacidad de conducción las fibras nerviosas. Pero hay una diferencia también que debemos tomar en cuenta desde ahora. Las respuestas que da el sistema nervioso de relación, como estamos viendo con su fibra, todo son rápidas, pero momentáneas, se acaban rápido, mientras que del sistema vegetativo son lentas, pero sostenidas. No necesita viajar cada rato la orden, va una orden y eso va a durar por mucho más tiempo, ¿no? Y las microglías que habíamos mencionado, que más bien no corresponden a neuroepitelio, sino que se derivan de tejido mesenquimatoso y son macrófagos modificados, que tienen que ver con la respuesta inmunitaria en el sistema nervioso. Muy bien, hasta ahí con las células gliales. Ahora nos vamos a las neuronas, que ese va a ser nuestro tema desde ahora. Como mencionamos, es la célula principal del sistema nervioso, es la que tiene la capacidad de responder a los estímulos, generando impulsos nerviosos, etc., ¿no? Y que se transmiten entre neuronas y también a los órganos efectores. Bueno, alguien los ha contado, supongo que debe estar bien, ¿no? ¿Cuántos millones de neuronas tenemos? 100.000 millones. Nosotros nacemos ya con un número determinado de neuronas por la diferenciación. Lo que falta es conexiones. Entonces, tenemos el número de neuronas cuando se nace y el cerebro va a ir creciendo en base al número de conexiones que van a ir estableciéndose. El cerebro de un recién nacido no es tan arrugado, es medio planchado. Pero en la medida que van dando conexiones, aumenta el volumen, entonces sí se va arrugando y
todo lo que hemos visto de los surcos, giros, etcétera, en el cerebro. Entonces, cuando un cerebro se desarrolla más, es más arrugado. ¿Listo? ¿Y eso a qué se debe? No al aumento del número de neuronas, sino a las conexiones que se van estableciendo. Eso es lo que va a suceder. Entonces, muy bien. Claro, nacemos con esa idea de que con un número de neuronas y nos quedamos con ellas. Pero posteriormente hay un reordenamiento. Las conexiones, ¿cierto? Y se van liberando ciertas estructuras que dificultan por el momento porque han permitido el sostenimiento a las neuronas en la etapa fetal embrionaria, se van descartando y se van estableciendo conexiones. Listo. Pero es cierto que también hay una neuromodulación y reparación neuronal, entre comillas, cuando ya se es adulto, ¿no? Hay factores neurotróficos derivados del cerebro y derivados de las células gliales que permiten, pero no con eso vamos a decir que sí se multiplican las neuronas. No, ellas ya no. Hay un problema con la neurona. Tiene toda la capacidad de multiplicar, lo tiene todo, comparado con cualquier otra célula, lo tiene todo, pero algo hace que se reprima. Está reprimido, no ha perdido esa capacidad. Hoy en día la ciencia lo que trata es de desreprimir esa capacidad, porque si la desreprimimos, sí podríamos multiplicar las células, se podrían reparar los tejidos lesionados. Hasta ahora no se encuentra la forma, pero no es que la neurona haya perdido en sí esa capacidad, está ahí, tiene todo, solo que está reprimido. Tipos de neuronas, bueno, por su forma y todo lo demás, pero a nosotros nos interesa por el momento estos tres tipos de neuronas. Las sensitivas, ¿no? Localizadas en los órganos sensoriales, ¿no? Las neuronas motoras, que son las que llevan las órdenes, todo, y las interneuronas son neuronas de asociación, que son las que procesan la información, el estímulo para dar una respuesta. Ahora bien, las neuronas son células altamente especializadas, se encargan de recibir diversos estímulos, ¿no? Y de conducir el impulso. Tienen tres características las neuronas. Son polarizadas, ¿no? O sea, tienen una orientación, entonces son excitables, esa es su capacidad con la cual les permite funcionar, y son capaces de generar, por lo tanto, potenciales de acción. Y son secretoras, ¿no? Entonces son capaces de secretar neurotransmisores. No se les considera glándulas, células secretoras estrictamente como las células glandulares, pero sí secretan. ¿Qué secretan? Neurotransmisores. Sus funciones: recibir información o señales, integrar las señales recibidas, ¿no? Y una vez procesada la información deben transmitirse o no, va a tomar la decisión. Y luego comunicar las señales a los órganos blancos para que se dé la respuesta. ¿Cuál es lo característico de la neurona? Es su irritabilidad. Son excitables. Y entonces son capaces de responder a estímulos. En realidad todas nuestras células tienen esa propiedad, ¿no? Pero las neuronas son las que utilizan esta característica para poder dar respuesta o determina su función finalmente. Ahora bien, la estructura básica de la neurona, como dijimos, tiene una polaridad, ¿cierto? Por un lado están las dendritas, que son espinas, prolongaciones del cuerpo neuronal, son finas, conocidas como inclusive espinas dendríticas. Está el cuerpo neuronal, el cono axónico y el axón. Ahora, ¿por qué decimos que es polar o tiene una polaridad? Porque la información que recibe la neurona es a través de las dendritas o inclusive por el mismo cuerpo neuronal. Allí recibe los estímulos. Los integra y toma la decisión en el cono axonal. Del cono axonal, de toda la información que le llegó, se va a decidir
si se estimula o no al axón. Y el axón envía la señal, saca la señal. Entonces tiene una orientación. Aquí llega llega la señal, aquí, ¿no? Se procesa y sale. Esa es la orientación. Ahora bien, esta es la visión general, ¿no? Están las dendritas, el cuerpo neuronal, el axón, y vuelvo a repetir, el cono axónico es importante debido a que ahí se decide si esta neurona va a responder o no va a responder. Antes de entrar a eso, como las neuronas, pues hay neuronas chiquititas, pequeñas, pero hay neuronas que son enormes. Si consideramos la neurona que mueve los músculos plantares, ¿cuán largas son? Dependerá de la talla de la persona. Ese axón es largo. Y entonces, la neurona necesita todo un aparato de sustentación y por lo tanto tiene un citoesqueleto. Y ese citoesqueleto es proteínas. Básicamente se conocen tres, ¿no? Los microtúbulos, los filamentos intermedios, neurofilamentos, y los microfilamentos, que son moléculas de actina. Uno, su función es dar sustento a la estructura de la neurona, pero la otra también es que la neurona, para poder cumplir su función, la mayoría de ellos, y siempre hablamos generalmente de la sinapsis química, entonces tiene que producir el neurotransmisor. Y hay dos posibilidades: que lo produzca en el cuerpo neuronal, y entonces alguien tiene que llevarlo hasta allí, o que lo produzca en el mismo terminal, entonces está presente. Y entonces los microtúbulos son haces de filamentos, etcétera, sirven también de transporte o medio de transporte. Y hay dos formas de transporte, ¿no? En este proceso de, digamos, de síntesis de neurotransmisores y todo lo demás, ¿no? Va a haber movimiento entonces de sustancias que van desde el cuerpo neuronal hacia el terminal nervioso, o que pueden ir del terminal hacia el cuerpo neuronal. Hay dos sentidos. Entonces, hay un transporte que se le conoce como axoplasmático anterógrado, en el cual las sustancias son llevadas desde el cuerpo neuronal a los terminales. Y de carril sirven los microtúbulos, pero necesitamos moléculas de transporte, por ejemplo, cinesina. Las cinesinas, ¿se acuerdan de la actina y la miosina? Hacen esto, ¿no es cierto? La actina siempre lo hemos visto como una cadena y un filamento, entonces puede ser con la miosina esto. Pero si separamos a la actina en sus unidades, estas podrían ser. Y entonces estas se fijan a la vesícula. Y la actina, como unidad, camina sobre el microtúbulo. Y eso le permite transportar a la vesícula. Ahora bien, hay dos tipos de moléculas. La cinesina, que hace de que se transporte desde el axón a los terminales. Eso se llama transporte axoplasmático anterógrado. Pero también está el otro, que va desde los terminales hacia el cuerpo. Eso se llama transporte axoplasmático retrógrado, pero corre por cuenta de las tineínas. Son dos tipos. Muy bien, eso después lo vamos a ver cómo funciona. Si las neuronas son células excitables, esto significa que manejan electricidad, ¿no? Tienen una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica que tienen las neuronas, ¿de qué depende? No depende de los electrones, depende de iones, ¿no? Hay iones que van a determinar, los iones tienen carga. Y entonces lo que va a haber es una distribución de esos iones, tanto dentro de la célula y afuera, de tal manera que determinan esa carga eléctrica. Y esa carga eléctrica que tiene la neurona le llamamos potencial
de reposo. Es una carga eléctrica. Está determinado por la disponibilidad de los iones, ¿no? Principalmente sodio, potasio, cloro. Ahora bien, ¿qué condiciona el potencial de reposo? Tenemos la célula, ¿no? En este caso la neurona, que tiene un potencial de reposo interior negativo de menos 90 milivoltios. Este dato, más o menos menos 70 a menos 90 milivoltios, depende del autor y todo lo demás, pero tienen ese valor. Y ese valor de menos 70 a menos 90 es propio de células excitables. La neurona es una, otra, músculo, cardíaco, somático, visceral, etc. Esas son células excitables. Las otras células que no son excitables, cualquiera que sea, ¿tienen potencial de reposo? Sí, sí lo tienen, pero su potencial de reposo está entre menos 40 y menos 60 milivoltios. Porque ellas no utilizan el potencial de reposo para su función, pero sí tienen potencial de reposo que es mucho menor. Estamos hablando de células excitables. ¿A qué se debe que se forme el potencial de reposo? Empezamos siempre con esto. Esto nos señala una proteína. Las células dentro tienen proteínas y esas proteínas tienen una carga eléctrica, tienen una carga negativa. Ahora, ¿por qué la carga negativa sería cuestión de otro tratado? Por el momento aceptamos esto de manera como nos lo señalan, ¿no? Carga negativa. Entonces, si aquí hay proteínas con carga negativa, el exterior sería positivo. Ya, pero eso no puede mantenerse. Tiene que ser neutralizado para que no haya carga. Las proteínas no pueden salir de la célula, son estructuras demasiado grandes, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Que los iones se muevan. Entonces, si se mueven los iones, ¿qué va a suceder? Algunos iones van a entrar, ¿no? ¿Quiénes entrarían? Los de carga positiva. Claro, esos son los que van a entrar porque cargas negativas se atraen. ¿Y quiénes van a salir? Los de carga negativa. Ellos son los que salen. Entonces va a haber una redistribución. Ahora bien, eso va a hacer que la concentración, tanto dentro como afuera de los iones, sea diferente. ¿Qué va a mover a los iones para que se muevan en un sentido u otro? Uno, la carga eléctrica que mencionamos. Segundo, la concentración. De un lugar de mayor concentración a menor concentración. Entonces van a determinar, ¿no? Ahora bien, se van a ir desplazando de tal manera que, por ejemplo, en caso del sodio, se va a ir va a ingresar a la célula y va a llegar a una concentración de 14 miliequivalentes versus la parte externa, que es de 142 miliequivalentes por litro. Pero en esa proporción de equilibrio, mejor dicho, en esas proporciones, el movimiento del sodio no está equilibrado. No, y él va a tratar de buscar su equilibrio. Y para encontrar su equilibrio, el sodio tiene que entrar para alcanzar su potencial de equilibrio, que es potencial de NER, que es de más 61 milivoltios. Si el interior de la célula llega a más 61 milivoltios, el sodio ya no se mueve. Encontró ese equilibrio. ¿Y ese equilibrio de qué está dependiendo? De la concentración, la gradiente de concentración y la carga eléctrica. Eso lo define. Lo mismo sucede con el potasio. El potasio, su potencial de reposo, o mejor dicho, de equilibrio, es de menos 40 milivoltios. Y el caso del cloro es de menos 87 milivoltios. Estamos hablando de una neurona o una célula que su potencial de reposo es de menos 90 milivoltios. Porque si esto variaría, también esto va a variar.
pero estamos con este ejemplo, ¿no? Porque el mecanismo es el mismo. Muy bien. En caso del sodio, en estas condiciones, ¿va a entrar, va a salir? Va a entrar, va a salir. Va a entrar, va a tender a entrar. Lo único que necesita es un espacio, un hueco, un poro para entrar, un canal. Claro, hay varios tipos de canales que son específicos para sodio. Entonces, en ese momento el sodio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar. El canal es eso, es un canal, es abrir la puerta y punto. Nada más va a ser. El potasio, su relación es de 14.000 equivalentes y 4.000 equivalentes externos. Su potencial de reposo es de menos 94 milivoltios. ¿Qué va a hacer el potasio? ¿Va a entrar o va a salir? Va a salir. Tiende a salir para encontrar su equilibrio. El cloro. Entra, sale. Va a tender a entrar. Hay una cosa que debemos considerar. El cloro es amigo del sodio. Donde va el sodio, el cloro lo sigue. ¿No? En varios procesos, porque van juntos. Son amigos los dos. Muy bien. Entonces, ahora bien, pero ¿qué hace que esto no alcance su equilibrio? La bomba de sodio-potasio ATPasa. Saca 3 sodios y hace que ingrese 2 potasios. Acá hay un déficit. Cuando sale el sodio, el cloro también le sigue, ¿no? Claro, por otros mecanismos, no por la bomba, no, por otros mecanismos. El cloro va a seguirlo al sodio, ¿no? Hay canales que van a seguir, pero lo que vamos a ver aquí es esto. Cuando esta bomba de sodio saca 3 sodios, 3 cargas positivas, pero solo repone 2, la célula se queda positiva o negativa. Negativa. Se queda negativa, ¿no? Entonces, quien está impidiendo que se alcance el equilibrio es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Listo. Entonces, esto crea o da origen al potencial de reposo. La célula está viva. Doctor, una pregunta con el potencial de reposo. ¿Sí? Digamos, ahí dice para el sodio es 61 milivoltios, ¿no? Más 61 milivoltios. O sea, si el potencial de la membrana es más 61 milivoltios, hay misma cantidad de equivalentes tanto adentro como fuera. No, están en equilibrio. No es que haya... Claro, cuando yo digo equilibrio, no digo que en los dos lados tenga que estar la misma cantidad. No. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas que están alterando la concentración y la carga negativa de las proteínas. Si no hubiera carga o proteínas, no habría carga negativa. Sí sucedería lo que usted dice. Pero una vez que alcanzaran ese equilibrio, ya la célula muerta. Ya no hace nada. No podría hacer nada, ¿no? Pero como acá hay estas cargas que no se mueven, están ahí, entonces hacen de que los otros iones sí se muevan, ¿no? Tratando o buscando ese equilibrio que no lo alcanzan porque la bomba de sodio-potasio ATPasa no lo permite. Entonces, es cierto, la bomba de sodio-potasio ATPasa es una bomba y necesita energía y consume el 40% de la energía producida por el metabolismo. Pues es alta la energía, la cantidad de energía que se necesita, ¿no? Muy bien, entonces, cuando la neurona funciona, se activa, ¿no? Y transmite una señal, entonces ese potencial que permanece estático se desplaza, va a cambiar, y eso da lugar a lo que se llama el potencial de acción, que no son sino cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana nerviosa, o sea, corren aquí.
Claro, dijimos que el interior es negativo y claro, por comparación, el exterior es positivo. Viene un estímulo, intercambia, el interior se vuelve positivo, el exterior negativo. Esto induce que las proximidades también cambien de polaridad y entonces se transmite y corre el estímulo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que esta corriente eléctrica, ¿no?, que estamos mencionando corre en los dos sentidos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero va a haber un mecanismo que hace que por el axón solo corre en un sentido, no regrese, ¿no? Ahora bien, para que se dé el potencial de acción, va a haber un conjunto rápido de cambios en la polaridad eléctrica de la neurona, que son consecutivos. Acá, bueno, nos ponen el ejemplo de una neurona o célula de menos 70 milivoltios. Está todavía dentro de la clasificación de células excitables, ¿no? Ahora bien, entonces lo que va a hacer es un cambio de polaridad. ¿Eso qué significa? De estar negativo se vuelve positivo, ¿no? Y eso le llamamos despolarización. No puede mantenerse, ¿no?, en este potencial. Entonces se recupera y para eso tiene que haber la repolarización. La intensidad de la repolarización puede ser, digamos, mayor, que hace que inclusive llegue a su potencial de reposo y menos o mayor todavía, ¿no? Y entonces hay una hiperpolarización, ¿no? Y luego más bien la bomba de sodio todo hace el equilibrio y se vuelve al estado de reposo. Entonces, ¿qué tenemos? Fases en lo que es el potencial de acción. Fase de reposo, menos 90 milivoltios. Bueno, venimos aquí al mismo valor. La fase de despolarización y la fase de repolarización. Ese es un potencial de acción. Ahora bien, esto lo dominamos también como fases. Esta es la fase de reposo, la despolarización, ¿no?, es la fase 0, que se le llama, y la repolarización es la fase 3. Las otras fases, ¿dónde están? Es que hay otro potencial de acción que corresponde a las fibras cardíacas, donde en ellas sí se describe todas las fases. Pero acá, las neuronas no hacen fase de meseta, entonces no se describe esa fase. Tampoco tiene la fase 2, no la tiene. Entonces no hay ese tipo de fases, ¿no? Tenemos la despolarización y repolarización. ¿Qué es lo que sucede aquí, ¿no? Está en el potencial de reposo, viene el estímulo o potencial de acción, ¿no? Cuando recibe el estímulo, entonces hace que cambie la distribución de los iones y entonces cambia la polaridad. Acá está en menos 70 milivoltios el interior, pero cuando hay el estímulo, por ejemplo, llega a 40 milivoltios. Y eso corre, es la propagación del potencial de acción. Hablando en detalles, tenemos el potencial de reposo, el estímulo despolarizante para que se dé la despolarización. ¿De qué depende la despolarización? De que se aperture un canal. ¿Cómo se llama ese canal? Canal de sodio voltaje dependiente. Y todavía tiene otro apellido más, rápido. Canal de sodio voltaje dependiente rápido, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que si ese canal se activa, el sodio entra, sale. El sodio entra, sale. Entra. Entonces, como entran cargas positivas y está negativo en menos 70, entonces disminuye, menos 60, etcétera, ¿no? Pero para eso, el canal de sodio voltaje dependiente rápido tiene que tener un estímulo que lo abra, si no va a permanecer cerrado. Ahora bien, estamos hablando del potencial de acción. Para que el canal de sodio voltaje dependiente se abra, el potencial de reposo debe disminuir y llegar a un nivel umbral.
en el cual estimula su apertura. Caso contrario, no se va a abrir. Y si no se abre, no hay despolarización. En este caso, va a haber estímulos, señales, que van a llevar el potencial de reposo al nivel umbral. Y llegado al nivel de umbral, se activa el canal de sodio voltaje dependiente rápido y hay despolarización. Entonces, la clave es que llegue acá. En este caso, el estímulo es voltaje, porque cambia el voltaje. Lo pongo aquí. Para que este despolarice, este cambio de voltaje va a hacer que alcance su nivel de umbral y se activa y propaga. Es estímulo eléctrico. El activador es la electricidad, es el voltaje. Pero puede haber también otros estímulos, pero que dependen de otros canales que dependen de ligandos. Entonces, pueden ser canales de sodio que se activan, pero no por voltaje, sino por ligandos. Ejemplo, los canales nicotínicos. Ellos también van a llevar el nivel umbral, van a llevar el potencial de acción al nivel umbral para que se active el canal de sodio voltaje dependiente rápido y haya despolarización, pero ellos lo hacen debido a que esos canales nicotínicos se abren y dejan pasar iones. ¿Quién los activa? La acetilcolina. Ellos no hacen potencial de acción, no lo hacen los canales nicotínicos. Solo lo llevan hasta el nivel umbral y ya luego viene la bomba de sodio potaje dependiente y se da el estímulo nervioso. Listo. Sí. Digamos, el estímulo para que se abra esta bomba de sodio voltaje dependiente depende de que el segmento anterior, o sea, el segmento que estaba antes, se haya despolarizado. Claro, o haya llegado a ese nivel umbral, ¿no? Más adelante vamos a ver, ¿no? Son los potenciales postsinápticos inhibitorios o excitatorios. Más adelante lo vamos. Pero estamos hablando solo acá, en este caso, de electricidad. Por eso decimos acá, este canal de sodio voltaje dependiente, su actividad o su activación depende de un cambio de voltaje lo suficiente como para que llegue al nivel umbral. ¿Y cuál es ese valor? Es menos 65 milivoltios. De estar en 70, llegan a menos 65 milivoltios y se activa el canal de sodio voltaje dependiente. En la anterior diapositiva, el umbral era de menos 55. ¿Cuál es la diferencia con eso? Ya. Por eso hacía la diferencia. Dijimos, las células excitables, su potencial de reposo, ¿cuánto es? Entre menos 70 y menos 90. Las células que no son excitables, su potencial de reposo está entre 40, menos 40 y menos 60. Si a ellos les llega un estímulo, un estímulo eléctrico, no van a responder. ¿Por qué? Porque ya no está jugando la bomba del canal de sodio voltaje dependiente, no lo tienen y no hacen despolarización. Esa es la diferencia. Si una célula está en menos 40, menos 50, teóricamente ya están por encima del nivel umbral de excitación, ¿no es cierto? Deberían estar por excitar. No, no lo hacen. No tienen ese canal. Y para que no haya problema, su potencial de reposo es menor, menos 40, menos 60. ¿No? Esa es la diferencia. Por eso ellas no responden, no son excitables. Una vez entonces que se ha activado la bomba de sodio potasio ATP, el canal de sodio voltaje dependiente, viene la despolarización. El sodio se va a mover hasta alcanzar su equilibrio. ¿Cuál es su voltaje para que alcance el equilibrio? Menos 60. Más 60. ¿Cuánto es? Más 61. Entonces va a ingresar, ¿no?
para tratar de alcanzar su equilibrio, pero no lo logra. Está triste. Llega más o menos a más 30 milivoltios. Porque en más 30 milivoltios, ¿qué sucede? Se activa otro canal, el canal de potasio. Activado potasio, ¿qué hace el potasio? Sale, ingresa. Sale. Claro, están gastando cargas positivas con el sodio. Para equilibrarlo, el potasio se sale para perder cargas positivas y volver al potencial de reposo que es negativo. ¿No? Esa es la repolarización. Claro, puede haber por esta activación de los canales todavía de potasio una hiperpolarización, ¿no? Sí, la salida de los iones de potasio, aparte que repone el potencial, puede dar la hiperpolarización. Ahora bien, en realidad también hay dos teorías. Lo que acabamos de decir, ¿no? Que el canal de potasio se abre aquí, ¿no? Cuando se alcanza más 30 milivoltios. Esa es una posición. La otra posición dice es que cuando se alcanza el nivel umbral para activar el canal de sodio voltaje dependiente, también se activa el canal de potasio voltaje dependiente, que es el que hace la repolarización. También. Solo que el sodio es rápido y el otro canal de potasio es lento. Claro, como este se abre rápido, el sodio entra rápido. Aquí en este inicio, el potasio, como se ha abierto el canal, el potasio entra, pero entra lento. Hasta que llega un momento en que es lento, cierto, pero va progresando. Hasta que llega un punto en que la entrada de potasio ya frena la entrada de las cargas positivas. Y luego predomina el movimiento de potasio y viene la repolarización. Los autores están divididos, pero sea uno, sea el otro, es lo mismo, ¿no? Algunos detalles que hay que considerar. Hablamos del canal de sodio voltaje dependiente. Este es un canal. Este canal tiene dos compuertas, una externa y una interna. Cuando está en reposo, este canal, o sea, estamos en un potencial de reposo, está cerrado, pero mediante su puerta externa. Está ahí. Cuando viene el estímulo, se activa. ¿Eso qué significa? Que la puerta externa se abre y deja pasar al sodio. Cuando llega a más 30 milivoltios, se cierra, pero se cierra mediante la compuerta interna y queda ahí. Luego tiene que recuperarse, ¿no? Tiene que recuperarse y volver a cerrarse a la compuerta externa y abrirse a la interna. Y queda listo para recibir otro estímulo. Muy bien, entonces esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando la neurona recibe un estímulo, llega al nivel umbral, despolariza. Pero ¿qué pasa si le llega otro estímulo? Por ejemplo, tiene que llegar nuevamente el potencial de repolarización a un potencial más o menos de menos 50 milivoltios, que es el nivel umbral, para poder responder. Porque si le llega acá un otro estímulo, no va a responder. ¿Por qué? Porque el canal de sodio voltaje dependiente está cerrado. Y no cerrado por su compuerta externa, sino por la interna. La otra está abierta. Entonces, mientras permanezca cerrado el canal de sodio voltaje dependiente, la neurona no va a responder a ningún otro estímulo. Y eso le llamamos el periodo refractario absoluto. Cerrada la bomba, pero todavía está invertida en cuanto a las aperturas de sus compuertas, pero un potencial intenso sí puede dar lugar a que responda la neurona. Y le llamamos potencial de reposo relativo. Puede responder, pero tiene que ser intenso, ¿no?
Hasta que una vez viene pasada la hiperpolarización, ya viene nuevamente a la polarización, potencia de reposo, donde sí ya el canal de sodio voltaje dependiente, ya la compuerta externa ha cerrado y la interna está cerrada, está abierta. Entonces sí puede responder. De aquí en adelante sí puede responder a otro estímulo, sin problema. Entonces se tiene un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Vamos más adelante. La neurona, dijimos, recibe señales, ¿no es cierto? ¿No? Tanto de las dendritas a través como en el cuerpo neuronal. Todas estas señales que le vienen ingresan dentro de la célula para una conducción electrotónica, no de membrana. El axón tiene conducción de membrana eléctrica, pero estas cargas que le está llegando a la neurona por la sinapsis que tiene, ingresan dentro de la célula y eso se conduce por una carga electrotónica, está dentro, es una pila cargada. La pila cargada, ahí adentro está la carga, ¿no es cierto? Y solo tiene que entrar en contacto para que pueda, digamos, salir la carga eléctrica. Es lo mismo acá. La neurona tiene la carga, tiene su potencial, ¿no? Electrotónico. Ahora, el potencial electrotónico es eléctrico y va a llegar hasta el axón, ¿no? Aquí, y aquí se va a tomar la decisión. Si el potencial electrotónico llega al nivel umbral de qué canal, del canal de sodio voltaje dependiente rápido, entonces aquí se va a originar una despolarización. Originada la despolarización acá, va a correr a lo largo del axón. Pero si el potencial electrotónico no llega al nivel umbral, no hay respuesta. Entonces, aquí es donde sí, la neurona integra señales que le vienen, dice que tienen 10.000 entradas cada neurona. Hasta ahorita los circuitos electrónicos no alcanzan esos números, ¿no? Pero la neurona dice 10.000 conexiones recibe. Todas son cargas eléctricas. Ingresa potencial electrotónico. Suman, restan, ya. Llegamos al nivel umbral de activación del canal de sodio voltaje dependiente. Sí, habrá respuesta. No se llega, no hay respuesta. Entonces, por eso es que el cono axónico tiene en mayor proporción número de canales de sodio voltaje dependiente rápidos. El axón, el resto, también lo tiene, pero en menor cantidad, que solo sirve para que la señal sea conducida, ¿no? Pero la decisión está en el cono axonal. Y eso es lo que le da la polaridad. Acá recibe, acá responde. Ya. Ahora bien, pero estamos hablando de despolarización, es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas cargas eléctricas que llegan al nivel umbral, despolarizan y dan la despolarización y todo lo demás. Pero también puede ser lo contrario, de que las cargas que se acumulan no lleven de menos 90 a menos 65, sino de menos 90 lo conduzcan más abajo todavía. Y eso le llamamos hiperpolarización. Entonces, el movimiento de iones va para los dos sentidos. O despolariza, con todo lo que hemos hablado, o hiperpolariza. Si despolariza, excitación, acción. Si hiperpolariza, la célula se deprime, depresión. No responde. Entonces, siendo más amplios ahora, una señal puede
excitar a la célula o puede deprimirla, a la neurona. Listo. Y la otra parte es la sinapsis. Pero creo que esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. Hasta aquí. Si ustedes entienden el mecanismo del potencial de reposo y el potencial de acción, entienden todo, ¿no? Porque es solo juego de iones, ¿no? Y las fuerzas que mueven para que esos iones den lugar a un potencial de reposo o a un potencial de acción. Preguntas, hasta aquí. Relacionado al tema anterior de Blanco Reflejo, bueno, según estoy leyendo en el libro, uno de los reflejos más característicos y que se usa muchísimo es el reflejo nuclear. Ahora, si es que este reflejo falla, evidentemente sabemos que hay puede ser por diferentes causas, ¿no? Pero hay alguna manera clínica de saber a qué nivel se está generando el daño, si es el nivel aferente, alguna señal que pueda... ¿Cuál está dañado? Si es la vía aferente, la vía eferente, ¿no es cierto? A ese nivel, difícil, ¿no? Claro, es que el reflejo rotuliano o patelar, que también se le llama, creo que, bueno, ¿cuál es el estímulo? El golpecito, ¿no? Al tendón, ¿no? Al tendón eso sí deben saberlo, por anatomía, del cuádriceps. Es que es este músculo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Acá se une a la rótula y de la rótula se va a la tibia, ¿no es cierto? Listo. El tendón que golpeamos es eso, debajo de la rótula, ahí. Cuando se golpea ese tendón, es como que jalásemos al músculo, lo estiramos, ¿no? Y eso lo capta las fibras propioceptivas del cuádriceps. Y por reflejo se contrae, y ahí viene la patadita, ¿no? Entonces, estímulo. El golpecito es cierto, pero el estímulo verdadero es la elongación de la fibra muscular. La respuesta, contracción. Listo, eso significa el arco reflejo, vía aferente, pero va por el mismo nervio. No es que haya un nervio para la parte sensitiva y otro nervio para la... Sí lo hay, en realidad sí lo hay, pero los cablecitos van juntitos. Entonces, si se lesiona ahí, se lesiona. Pero puede suceder lo siguiente, sí hay enfermedades, ¿no? Que dañan, por ejemplo, los ganglios sensitivos. Ahí sí hay diferencia. Ahí, por ejemplo, a ver, el herpes zóster. Es un virus que el herpes, conocen el herpes, ¿no? Al que menos unos granitos que salen acá que son dolorosos, molestos, ¿no? Herpes tipo 1, tipo 2 y está el herpes zóster. El herpes zóster se ubica en el ganglio sensitivo dorsal. Ahí está. Aparentemente lo hemos obtenido en algún momento, pero permanece silente. No hay problema. Pero en algún momento, por alguna razón, se activa y daña el ganglio sensitivo. Y nos viene un dolor terrible de la zona donde ese nervio está recibiendo la información, ¿no? Y claro, hay otras manifestaciones. Por ejemplo, generalmente en personas mayores, vienen puede ser en el tórax, con toda una especie de manchita de vesículas y que es intocable y le duele, ¿no? Entonces, es un nivel, porque lo que está dañando es un nivel, a nivel de la médula, en la rama dorsal, está ahí el daño, y todo ese nervio que recibe, que capta la sensibilidad de esa zona, ha sido dañada, por eso está lesionado. Y el dolor está ahí. Es el daño al nervio sensitivo. El motor está bien. Así sí, por ejemplo, ¿no? Pero si fuera un trauma, todo el nervio está cortado.
¿no? Entonces, por ejemplo, sí hay patologías que sí pueden dañar a, digamos, puede ser el componente sensitivo o el componente motor, ¿no? Lo pueden dañar. Esto lo podemos, y de hecho lo vamos a ver mejor, por ejemplo, cuando hagamos visión. Ahí sí, es diferente cuando se daña la vía aferente que la vía eferente. Y sí, se ve, o sea, y se hace pruebas, ¿no? Claro, hoy en día casi no se está haciendo eso porque como hay tomografía y todo ese tipo de cosas, ya pues en la tomografía sale más rápido, ¿no? Pero antes no había, y entonces había que guiarse. Por ejemplo, si tengo paralizado la mitad del cuerpo para abajo, ¿no? Yo quiero saber a qué nivel está la lesión. Empiezo, reflejo, acá también está el reflejo que detrás, el tendón de Aquiles, también se puede hacer ahí, ¿no? Se ve. Pero está ausente, ya, está ausente. Entonces significa que la parte inferior de la médula está lesionada. Subo al rotuliano, que está más arriba de la médula, está ausente. Y empiezo empiezo a hacer otros estímulos cutáneos, por ejemplo, y por decir, el tórax sí me responde, es sensible, pero el abdomen no. Entonces el nivel es este. Y ya, yo por anatomía sé qué nivel de inervación están recibiendo el tórax y el abdomen. Y puedo calcular el nivel de la lesión de la médula. Claro, eso se hacía antes, como les digo, era clínica, ¿no? Era manejo clínico, por eso uno tenía que saber. Ahora no, ya nomás la tomografía de toda la columna y ahí aparece la lesión. No, pero siempre piensen, ¿no? Que donde van a ir de repente no va a haber tomografía, no va a haber ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué les va a ayudar? La clínica, ¿no? Y está basado en las cosas que estamos hablando, ¿no? Así es. Bien, entonces, si no hay otra pregunta, quedamos hasta aquí. Sí. Sí, quería preguntarle, en la célula de los específicos dice que una definición es el equilibrio iónico que me está preguntando si también participa en la neurona con los canales de Tiene los astrocitos no manejan este tipo de canales. ¿Por qué? Porque no son excitables, no procesan información, pero sí tienen otros canales, ¿no? Bombas, etcétera, que sí les permite captar el potasio, por ejemplo. El potasio es bien, ¿qué se llama? La neurona es bien sensible al potasio. En bioquímica, en bioquímica han debido de ver. Se habla de los electrolitos, ¿cierto? Y la distribución. Aunque en bioquímica creo que no. Ya, pero la cuestión es esto. Si hay aumento de potasio, le llamamos hiperpotasemia o hipercalemia, ¿no? Por el calio, ¿no? Que es un nombre que tiene. Si disminuye, hipopotasemia. Ya. Si hay hiperpotasemia o hipopotasemia, altera la función neuronal. La altera. Si hay hipopotasemia, el nervio se estimula, se contrae. Ya, entonces, ¿quién tiene que corregir esto? El astrocito. Para alcanzar el nivel de equilibrio del potasio adecuado. La neurona no lo va a hacer. El astrocito es el que lo va ¿qué se llama? Equilibrar. Cuando hemos hablado de potencial de acción, hemos dicho que entra el sodio. Claro, está entrando de afuera y está saliendo potasio. El potasio sale. El exterior también está siendo modificado. Claro que la bomba de sodio-potasio va a tratar de reponerlo, pero hay un déficit. Entonces, siempre habría una alteración. ¿Quién va a corregir esto? El astrocito, para que la concentración de sodio sea la constante, ¿no? 140 miliequivalentes en el exterior y en el interior la otra cantidad que queda, ¿no? Siempre. Esa es la función de los astrocitos y tienen otros mecanismos con los cuales van manejando. Listo, muy bien. Entonces lo dejamos acá
y denle una revisada a lo que es sinapsis para la siguiente semana. ¿Listo? Muy bien. Amarilla. ¿De qué? ¿Castiga? ¿Puedes cambiar de grupo? Por favor, Voy a ver ya en la tarde ya. por favor. Que yo me venía, ahí estaba.